Derechos de autor. ¿Qué son los derechos de autor? Pues los derechos de autor son o es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias o artísticas previstas según un artículo de la ley, en virtud de la cual se otorga la protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal o patrimonial. Es decir, una persona que escribe un poema, una persona que escribe una canción, que compone la música de una canción, tiene derechos de autor, es decir, es su creación y como tal, pues registra lo que ha hecho para que todo lo que se haga con esa canción pues pueda él recibirlo. Es decir, él tuvo la iniciativa, él se sentó, escribió el poema, lo compuso, lo pensó, fue algo que vivió, fue algo que experimentó, fue algo que vio, lo expuso y como poema, entonces lo vendió y al venderlo lo que hizo fue sacarle recursos. Y cuando se habla de un poema, cuando pensamos en los poemas famosos que nosotros todos recitamos y que en el colegio nos hacían estudiar en la clase de literatura, pues cuando decimos cualquiera de esos poemas enseguida lo que hacemos ¿qué es? Que sabemos quién es el autor. Y en ese sentido abre camino. No solamente son las personas que hacen cosas que tienen que ver con el arte. También tiene que ver con aquellas personas que hacen copyright o hacen dominios o hacen patentes, que es cosas que realizan ellos y que después lo que hacen es, pues, no sé, pues abrir un camino para que otro pueda desarrollar otras cosas. Y así sucesivamente, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de derechos de autor en cuanto a Cristo, estamos hablando de que Él hace o puede hacer cosas o hace la tarea que realiza debido a una cosa sencilla, que Él es el autor de la salvación, que Él es el que abre senda, Él es el que abre camino, Él es el que nos permite a nosotros ver al Señor nuestro Dios. Vamos a leer el pasaje y así podemos centrarnos un poquito y saber de lo que estamos hablando. Estamos en el capítulo 2 de Hebreos y vamos a los versículos del 5 al 18. Capítulo 2 de Hebreos, versículo 5 al versículo 18. Hermanos amados, yo sé que los que estáis arriba estáis pasando calor, pero permitidme que hagan los que estáis arriba estáis pasando calor, ¿verdad? Es debido a que el edificio le está dando en la parte alta el calor, el sol extremadamente. Entonces el aire acondicionado no sube, sino que baja. Entonces, en la parte alta, o sea, donde estáis los que estáis en la parte de arriba, vais a pasar mucho calor. Mi recomendación es, si queréis estar cómodos y disfrutar de la predicación, bajad un poco para abajo, poneros en unos asientos más abajo o poneros en estos asientos de aquí, porque si no vais a seguir pasando calor, os vais a seguir levantando, buscando dónde está el aire, con el abanico dale que te pego, y particularmente lo siento, pero me estáis despistando. Entonces, por favor, bajad. ¿Sí? Vamos a leer el texto mientras los hermanos se van acomodando. Dice así: porque no fue a los ángeles a quienes Dios sometió el mundo venidero del cual hablamos, pues alguien dio testimonio en un lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes el Hijo del Hombre para que tengas cuidado de él? Le has hecho por poco tiempo menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, todas las cosas sometiste debajo de sus pies, y al someter a él todas las cosas, no dejó nada que no esté sometido a él. Pero ahora no vemos todavía todas las cosas sometidas a Él. Sin embargo, vemos a Jesús, quien por poco tiempo fue hecho menor que los ángeles, coronado de gloria y honra por el padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque le convenía a Dios, por causa de quien y por medio de quien todas las cosas existen, perfeccionar al autor de la salvación de ellos, por medio de los padecimientos, para conducir a muchos hijos a la gloria. Pues tanto el que santifica como los que son santificados, todos provienen de uno. Por esta razón, Él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo pondré mi confianza en Él. Y otra vez, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, de igual manera Él participó también de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, este es el diablo,
y para librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida condenados a esclavitud. Porque ciertamente Él no tomó para sí a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Por tanto, era preciso que en todo fuese hecho semejante a sus hermanos, a fin de ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio delante de Dios, para expiar los pecados del pueblo, porque por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad de conocerla, de aprenderla, de meditarla y de vivirla. Señor, háblanos hoy por tu Santo Espíritu. Estamos dispuestos a escuchar lo que tú nos quieres decir y que nosotros, Señor, podamos responder a lo que tú nos quieres decir hoy, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. La humillación y la exaltación del Hijo tiene el sentido que tiene, y es reconocer que su humillación, su sacrificio, nos da a nosotros la recompensa de la vida eterna. Habiendo indicado que el mensaje del Hijo se refiere a la salvación, el autor prosigue en este pasaje, después de lo que vimos la semana pasada, hace 2 semanas. El autor sigue explicando cómo hemos podido alcanzar la salvación y qué significa para nosotros esta salvación. Hay muchos que han venido a la salvación tal vez por el temor al infierno, hay muchos que han venido a la salvación por el temor a no ser correctos, o a no hacer lo que es correcto, pero la verdadera motivación de nuestro acercamiento a la salvación de Dios tiene que ver con que hemos sido perdonados, con que nosotros hemos sido transformados y hemos sido perdonados y que Cristo ha ocupado el lugar que a nosotros nos correspondía haber tenido. El tema de que Cristo fuera puesto en el trono y su dominio desde los cielos se toma de nuevo y se nos muestra porque el Hijo, por un tiempo, tenía que ser menor incluso que los ángeles antes de ser coronado con esa gloria y esa honra. Así que en todo momento lo que vemos es a Cristo siendo entronizado, y siendo coronado de gloria. El pasaje que hemos leído tiene referencias a algunos pasajes del Antiguo Testamento con los cuales el autor de Hebreos quiere justificar esto. Y habla primeramente del Salmo capítulo 8, versículos del 4 al 6, que es más o menos el texto clave, que ahí lo tenemos. Pero lo que se cumple en Jesús es que Él es ese que ocupa el lugar del hombre que viene a tomar el dominio exaltado sobre todo. El texto del Salmo habla acerca del hombre y de la mujer que fueron puestos sobre la tierra para enseñorearse absolutamente de todo. Pero Cristo cumple el Salmo capítulo 8 padeciendo Él la muerte y siendo Él puesto a la diestra de Dios. Así que cada uno de nosotros nos perfeccionamos en Cristo. Y el Hijo de Dios, tuvo que vivir como nosotros, sufrir, morir, para que nosotros pudiéramos compartir su gloria. Es decir, si Él no hubiera tomado si Él no se hubiera humanizado, no hubiera habido ningún sacrificio, ni hubiera habido ninguna sustitución. Y seguimos con el capítulo viendo que esa enseñanza también se vuelve a expresar haciéndose referencia al llamado a ser hijo y por un sumo sacerdote misericordioso y fiel, y este es Jesús. Cada uno de nosotros podemos ser hijos por el sacrificio del Señor. Y el mundo venidero recuerda la esperanza de Israel. Habla del mundo venidero, ese capítulo nos habla de una futura gloria que va asociado a la obra del Mesías. El Mesías hace esa obra porque va a establecer un reinado. Y ahí hay otra referencia a Isaías capítulo 11, versículos del 1 al 9. Y hay otras partes en la epístola de los Hebreos que muestra que todo está sujeto al Hijo. Ese es el enfoque. ¿Os acordáis que os dije desde el principio que lo que quería mostrar el autor de Hebreos es que Jesús está por encima de todas las cosas? Está por encima de los ángeles, está por encima de Moisés, está por encima de la ley, está por encima de todo. Todo fue creado para Él. Y ese es todo el objetivo del libro de los Hebreos. Mostrar a Cristo como el centro absolutamente de todo. El Salmo capítulo 8, que leímos al principio, también nos explica cómo el Hijo obtuvo ese dominio mesiánico. ¿Por qué Él fue el ungido de Dios y por qué fue elegido para tal cosa? Y ahí nos muestra
la posición privilegiada de nosotros en la creación, de los hombres y las mujeres dentro de la creación de Dios. Porque el salmista en el capítulo 8 de los Salmos nos habla en términos ideales en cuanto a, porque el pecado, la muerte y el demonio nos impiden a nosotros ejercer el dominio tal y como Dios lo preparó y tal y como Dios lo dispuso cuando Él creó todos los cielos y la tierra. En Génesis capítulo 3 vemos que fueron puestos el hombre y la mujer para enseñorearse de todo y administrarlo todo. Pero esas tres cosas que mencioné, el pecado, la muerte y Satanás, impidieron hasta el día de hoy que eso fuera así. Dios pone un remedio y ese remedio es Jesucristo. Y el dominio completo se promete en el Mesías, en el ungido. Y después vuelve a dar una respuesta el autor de Hebreos con Salmo 110. Necesito explicar esto porque si no, no entenderíamos cómo justifica el autor de Hebreos que Cristo es el Mesías. Y él toma ese pasaje como una explicación y una aplicación de ese Salmo capítulo 8. Y el papel del Hijo es que se cumpla ese dominio por parte de la raza humana. O sea que al final el hombre tiene que enseñorear, no lo hará por sí mismo y para que pueda hacerlo tiene que venir alguien que venga en nombre del Señor a poder gestionarlo, a poder crearlo, a poder hacerlo. Y ese es el propio Jesús. Así que cuando Cristo deja su trono de gloria y viene a la tierra y desciende a la tierra y se hace uno de nosotros, fue hecho menor que los ángeles, nos dice el versículo 9. Y esa es una referencia a la humillación del Hijo que se experimenta cuando se hace hombre. Él deja su trono, se humilla haciéndose uno como uno de nosotros para ocupar el lugar que a nosotros nos corresponde. Entonces Él es, después de todo eso, es coronado en gloria, coronado en honra, y entonces se le exalta, pero para poder ser exaltado Jesús tiene que vivir y experimentar algo. ¿Y saben qué es? La muerte. Y cuando Él experimenta la muerte, y cuando Él asciende a los cielos, y cuando es puesto a la diestra del Padre, entonces tenemos la certeza de que Jesús verdaderamente tiene todo bajo el dominio, todo bajo el control debajo de sus pies. Entonces, Hebreos está exaltando a Jesús como ese que verdaderamente viene a cumplir aquella expectativa que Dios tenía en el huerto, en el jardín del Edén, en cuanto al hombre y la mujer, y que por culpa del pecado, de la muerte y de Satanás no pudo lograr. La muerte fue el camino para que aquella gloria para Él fuera por la gracia de Dios y también que fuera salvación para nosotros. Entonces, el plan de Dios para la humanidad se cumplió por medio de un hombre, Jesucristo. Romanos capítulo 5 así nos lo recuerda. Y este fue el plan de Dios para muchos, para que muchos pudieran ser llevados a la gloria del Padre. Por lo tanto, Jesús se convierte en la cabeza de absolutamente todo, de una gran multitud que va a disfrutar el mundo venidero tal y como Dios lo había propuesto. El texto ahí leído habla de nosotros en varios términos. Mira, en el versículo 10 y 13 también nos habla de nosotros como hijos. En el 11 y 12 como hermanos. Y en el versículo 16, hablando de nosotros, habla como la descendencia de Abraham. ¿Qué viene a ser Jesús? Jesús viene a ser el autor. ¿Y el autor de qué? El autor de la salvación. Viene a ser también el pionero. Es decir, aquel que abre camino, el que abre una senda para poder llegar hasta la meta, que es Dios mismo. ¿Qué es lo que vendría a ser Jesús? Jesús vendría a ser el guía, la guía. Jesús realizó algo único en beneficio de otros. Y por eso se le llama autor de eterna salvación. Y en el libro de Hebreos varias veces se le menciona así. Autor de eterna salvación. Literalmente Jesús es el que abre camino para que otros puedan seguir y llegar. Así que no hubiera sido posible para nosotros si Jesús no hubiera hecho aquel sacrificio. Si Jesús no es autor de salvación, nosotros no hubiéramos podido ser salvados. De ahí que sostenemos que da igual lo que hagamos, da igual lo que nosotros decidamos. Si no es por Cristo, no podríamos ver al Padre. Y solo Él se convierte en el único intercesor entre Dios y los hombres. Único y suficiente Salvador. Y como Salvador que es perfeccionado, Jesús consagra, fíjate qué interesante, consagra a un pueblo, a estos que le siguen, a Dios mismo.
Y para ello usa 3 pasajes del Antiguo Testamento, o 3 pasajes más, Salmos 22, Isaías capítulo 8 y también Génesis capítulo 3. Entonces, ellos, en esos pasajes podemos ver que habla acerca de la proclamación de una liberación de Dios por medio de alguien que había experimentado terribles sufrimientos y rechazos. Si Jesús no pasa eso, nosotros no podríamos alcanzarlo. Todas estas palabras se aplican a Jesús como Señor resucitado, como el que ya está a la diestra del Padre, como el que ya tiene la victoria que ha alcanzado por medio de su muerte y su resurrección. Y cuando hace esto, versículo 12, cuando hace esto, está convocando al pueblo así, a su alrededor, a todos a venir a donde Él está. Entonces, esa cercanía, esa unión que en Isaías capítulo 8 se menciona, la muestra como Isaías y sus discípulos están juntos gracias a la confianza en Dios. Ellos tenían comunión y ahora el testimonio de Israel es un testimonio que no da crédito, que no cree lo que está pasando. Indica entonces que Jesús tiene la confianza puesta en el Padre para cumplir también el ministerio que tiene que realizar. Entonces, para alcanzar todas estas cosas, para alcanzar la salvación de sus hijos, de nosotros, tuya y mía, y para traerlos a un mismo modo de vivir como comunidad de fe, el Hijo tuvo que compartir plenamente su humanidad con nosotros. Por eso se encarnó, por eso se vistió de hombre y por eso temporalmente estuvo en ese cuerpo entre nosotros hasta que ascendió a los cielos. El propósito de que Jesús se encarnara fue el que viniera para morir. Jesús fue entregado por el Padre para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Por su muerte y el dominio sobre la muerte con su resurrección, Jesús pudo someter finalmente al pecado, la muerte y al diablo. Lo que el hombre no pudo por sí mismo, lo tenía que conseguir a través del Señor. Y por eso nos recuerda el texto a Génesis 3, porque nos recuerda el papel de Satanás en toda la rebelión de la humanidad contra Dios y cómo la muerte se impone como castigo divino de parte de Dios por culpa del pecado. Hebreos nos indica, nos enseña que el demonio sigue manteniendo a la gente en esclavitud a causa de un temor, y es el temor a la muerte. Preguntas a la gente y la gente sigue teniendo temor a la muerte. ¿Como consecuencia de qué? Del pecado. Pero la gente no sabe esto. El mundo no sabe esto. Y posiblemente algunos de nosotros también, para nosotros es desvelado hoy diciendo, ahora me di cuenta, mi temor era la muerte, pero no sabía que Cristo era la respuesta. Solo seremos liberados del poder de Satanás para servir a Dios por el perdón ofrecido por la muerte de Jesús. Él quita el temor del juicio. Él quita la condenación y nos da la oportunidad de que confiemos en Él para tener seguridad en aquella vida eterna que Él nos ofrece. La comparación entre Cristo y los ángeles del pasaje termina cuando dice que Él no tomó para sí a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Pudo haber escogido entre uno y otro, pero Él escogió a la descendencia de Abraham. Fue a quien le dio la promesa de la vida eterna y de un Mesías que le salvara. No se refiere a la humanidad en general, ni al Israel nacional, no, sino a todos los que se han aferrado a una esperanza, la esperanza ofrecida por Jesús de que en Él tendríamos una herencia y es el reino de los cielos. Era la promesa hecha a Abraham. Así que se le da un título a Jesús, el de sumo sacerdote, ya hemos hablado de eso. Hemos dicho que el sumo sacerdote es aquel que hace el puente, el máximo puente, el que realmente construye un puente hacia Dios. Y eso está relacionado con toda la enseñanza de que todo fue hecho semejante para cada uno de nosotros, para sus hermanos. Jesús como primogénito de entre los muertos, dándonos esperanza a nosotros de que un día resucitaremos juntamente con Él. Y compartió nuestra naturaleza, experimentó la flaqueza de nuestra raza humana y padeció siendo tentado porque fue tentado. Y es poderoso para poder socorrernos a cada uno de nosotros, aun cuando nosotros somos tentados. Porque cada vez que nosotros somos tentados por el pecado, somos tentados por Satanás, somos tentados por la carne, Jesús comprende lo que nosotros pasamos, pero Él se manifiesta como ayuda para que nosotros podamos pasarlo por alto.
Y lo máximo de todo este padecimiento de nuestro Señor, que fue su muerte, por medio de lo cual nosotros podemos obtener perdón de pecados. Jesús cumplió el papel de sumo sacerdote en el día de la expiación. Cuando el sumo sacerdote tenía que entrar y pedir perdón por todo el pecado del pueblo, ahora ya no necesitábamos un sumo sacerdote de esa descendencia, sino que alguien venido desde Dios ocuparía ese lugar como sumo sacerdote y no el que los hombres le otorgan a los propios hombres. Y Él se ofreció para que por medio de ese sacrificio el pueblo fuera limpiado de toda contaminación. Iglesia, saber todas estas cosas nos ayuda a nosotros a recordar que hemos experimentado liberación y hemos experimentado el perdón en Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, siguiendo las sugerencias del texto, debemos reconocer cuál es nuestra posición y cuál es la autoridad de Cristo. Nosotros somos pecadores y Él es el que perdona nuestros pecados. Debemos comprender que en Cristo tenemos autoridad sobre todas las circunstancias y todos los desafíos que tenemos ante la vida. Delante de Cristo tenemos toda posibilidad de ser totalmente defensos, porque Él nos defiende en cada situación. Debemos aceptar la responsabilidad de ejercer nuestra autoridad en Cristo para vivir una vida victoriosa. Él nos ha dado la oportunidad de ser sus hijos, por lo tanto vivamos en las promesas de Dios. Debemos valorar que Cristo se haya hecho hombre y debemos reflexionar sobre su encarnación, la encarnación de Jesús, para que nosotros pudiéramos participar, o para que Él pudiera participar de nuestra humanidad y saber lo que nosotros sentíamos. Debemos reconocer que Jesús entiende nuestras debilidades y nuestras tentaciones, porque Él también las padeció, y entonces se identifica con nosotros. Debemos entonces también recibir esa obra de perdón del Señor y abrazar a Cristo por su obra redentora. Y debemos apreciar que el sacrificio de Jesús en la cruz y su victoria sobre el pecado y la muerte nos da perdón. Y debemos aceptar la gracia de Dios y la liberación que Jesús nos ofrece a través de su perdón. Vivir la libertad y la confianza en Cristo. Debemos romper con toda esclavitud del pecado. Debemos dejar atrás todo el temor a la muerte y debemos confiar en la victoria de Jesús por nosotros. Debemos permitir que esa libertad en Cristo transforme nuestra mentalidad y nuestras acciones, que seamos verdaderamente hechos nuevas criaturas. Debemos buscar también el auxilio o el socorro de nuestro Señor. Debemos acercarnos cuando tenemos las luchas, cuando tenemos las tentaciones, y debemos confiar en que Él nos ayuda. Debemos orar constantemente, debemos depender de Jesús como nuestro único, suficiente Salvador, ese sumo sacerdote compasivo y fiel. Y debemos compartir ese mensaje de liberación en Cristo, contarlo a otros, testificarles a otros de que Cristo transforma vidas. Debemos invitar a otros a conocer la libertad y el socorro que se encuentran en Cristo. Vivamos una vida de gratitud y alabanza a Dios. Reconozcamos la bondad de Dios al enviar a Jesús a liberarnos. Dios es inmensamente bueno. Entonces, seamos agradecidos para vivir en adoración y en servicio a Dios y a su pueblo y a los que no son pueblo. Vida de servicio al Señor y a todo aquel que necesite la mano tendida del Señor. Hoy recordamos quién es Jesús. Es el autor de salvación. El derecho de autor sobre la salvación solo lo tiene Cristo. No lo tiene nadie más. Da igual quién se lo quiera atribuir. Da igual que se lo queramos atribuir a otra cosa, a otra persona. El derecho de autor es solo de Cristo. El derecho de autor de salvación solo le pertenece a Él. Por eso hoy seguimos anunciando que solo en Cristo hay perdón de pecados, que solo en Cristo hay restauración y que solo en Él encontramos la paz que necesitamos. La vida eterna solo la logramos acudiendo a Él. Entonces, si hoy estás aquí y no le has entregado todavía tu corazón a Jesús, si aún no le has dicho a Jesús, Jesús, hoy entiendo, hoy comprendo, hoy acepto que tú has muerto en la cruz para perdonarme, que solo tú tienes dominio sobre la muerte y sobre el pecado y que solamente tú me puedes librar.
¿Por qué vivir todavía arrastrando una vida en la que todavía hay esclavitud, en la que todavía hay dominios sobre el pecado, y que no hay dominio sobre el pecado? Deja que Jesús sea quien domine hoy. Deja que Jesús sea quien controle todas las cosas hoy. Deja que hoy sea Jesús quien muestre en ti, te muestre a ti que Él solo es el que perdona, solo el que transforma, solo el que te acerca a Dios. Olvídate de tus obras, pero sin embargo las obras después de Cristo, después de conocer a Cristo y estar con Él, las obras nos sirven para estar en comunión con Él, pero no para ser salvados. No te vas a salvar por las obras. No te vas a salvar porque tu libro está escrito tu nombre está escrito en el libro de cualquier religión, sino en la seguridad de que sabes que Cristo ha escrito tu nombre en el libro de la vida, porque sabes que Él ha ocupado el lugar que te corresponde. Hoy, ¿qué necesitas? Necesitas reconocerte como pecador. Si no te reconoces como pecador, difícilmente vas a poder entender que Cristo ocupa tu lugar. Si no tienes nada de lo que arrepentirte, ¿cómo vas a poder obtener salvación? Solo en Cristo la podemos tener. Solo en Cristo la podemos encontrar. Señor, hoy delante de ti, aquí tu iglesia, Señor, te agradecemos que tú hayas ocupado el lugar que nosotros merecimos. Te agradecemos, Señor, que seas el autor de salvación y que te hayas revelado a nosotros para conocerlo. Señor, hoy aquí, tal vez hay personas que aún no te conocen como tú deseas ser conocido. Tal vez hay personas que todavía no se han reconocido como pecadores. Tal vez hay personas que todavía no se reconocen como aquellos que tropezaron y que necesitan tu mano tendida. Señor, están separados de ti, pero tal vez hoy, Señor, quieren acercarse a ti. Por eso, Señor, y en tu nombre, yo invito a cada persona que aún no ha reconocido que tú eres el Señor y Salvador de su vida, a que ahí donde está te pueda decir: Señor, entra en mi vida, te acepto como mi Señor y Salvador. Reconozco que hoy tú me perdonas y que solo a través de ti es que puedo llegar al Padre. Gracias, Señor. Sé exaltado por siempre. Si tú hoy en medio de nosotros dices sí a Jesús, ahí donde estás, levanta tu mano y di: yo quiero hoy aceptar a Cristo. Hoy me reconozco como pecador. Hoy confieso que soy un pecador. Dios te bendiga. ¿Cuánto más quieres permanecer en una vida que no te da paz? ¿Cuánto más quieres permanecer en una vida que no te llena? ¿Cuánto más necesitas caminar en caminos que te llevan a la perdición? ¿Y cuánto más necesitas a Cristo? Pues solamente tú puedes determinar cuánto lo necesitas y cuánto no. Que el Señor te ayude y te bendiga, y que el Señor te ayude a entender que necesitas un Salvador que te salve del pecado y de la muerte.